Esos mitos de que el futuro deparaba solo progreso, hermandad, fraternidad e igualdad se caen a pedazos. De forma errática y violenta los ideales chocan unos con otros y las ideologías disputan el albedrío de los individuos. En este escenario vemos una ola de violencia desatada por grupos que se dicen feministas. Por demás, vemos también potestades de la opinión pública, denigrando la dignidad de todo tipo de mujeres y hombres. El problema es que las trompetas de guerra sexual han llamado a muchos a una lucha que no conocen ni comprenden. Una batalla ideológica que parece librarse por la libertad, que es bastante ambigua. Hombres y mujeres arrastrados a un conflicto donde luchan a ciegas. Afrontemos, pues, el reto del feminismo. Veamos qué encierra, qué es, a qué se enfrenta y cuál es su papel en un mundo donde las estrategias, el poder y la lucha por la hegemonía lo abarcan prácticamente todo. No hay un feminismo como tal. Es un espejismo que cualquiera que se denomine feminista comparte un núcleo de ideas y de métodos. Debido a su larga vida, el feminismo se ha ido fragmentando en grupos, ideas y hasta en feministas que abogan por el maltrato hacia los hombres. Esto puede considerarse ambiguo, pero no lo es. Si lo vemos desde un punto de vista escabroso y a veces atemorizante, el punto de vista del poder, los grupos vulnerables y los grupos no vulnerables son puentes para lograr imponer todo tipo de leyes, ideas y políticas. Tomando por ejemplo al pobre, a quien se le promete bienestar y justicia en pos de apoyar una causa. Algunas revoluciones solo usaron a los menos afortunados como herramientas para cambiar a la cabeza del gobierno, no para tener mejores condiciones de vida. Hay que comprender que independientemente de lo justa que suene una causa, no siempre tenemos idea de quién está detrás o qué clase de fines pueden estar coludidos, a pesar de la gente y sus intenciones. Por esto mismo, la pregunta ¿qué es el feminismo? Es poco válida. Lo más cercano que exista a visiones sobre el feminismo son teorías, ideologías, creencias populares y agrupaciones con sus propias definiciones. Así que no existe un solo feminismo. Sin embargo, claro que hay visiones que preponderan sobre otras. Antes de poder avanzar a toda la dimensión de poder y de intereses ocultos, tenemos que intentar definir qué es el feminismo, para no caer en reduccionismos y falacias. Es curioso que esto de las divisiones internas del feminismo aparezca hasta en su artículo de Wikipedia, pero regresando al tema, el feminismo tiene una larga historia. Los primeros movimientos sufragistas y sus evoluciones reclamaron derechos como el voto y posteriormente el salario digno, siendo parte así de otros tantos grupos que a lo largo de su historia tuvieron que luchar por esos mismos derechos. Gracias a esto se abrieron nuevas oportunidades políticas para las mujeres. Sin embargo, también se abrieron nuevos retos. Claramente, estos movimientos no tuvieron el mismo éxito ni el mismo impacto en todos los países. Su éxito se hizo presente, sobre todo en esos lugares conocidos como el mundo desarrollado. El movimiento funcionó mejor en los estratos más afortunados de la sociedad, y con el tiempo, las diferencias entre las necesidades, visiones, gustos y latitudes fue creando distintas ideas sobre lo que era y debía ser el feminismo, por lo que hasta decir que busca dignificar a las mujeres no sería acertado en su totalidad. Y es aquí que empieza la génesis de una crisis que puede darle a las mujeres y a los hombres un problema tan grave como inesperado. Cuando el tema de la liberación femenina llegó a las universidades, las empresas y los políticos, ocurrieron muchas cosas que quizás son desconocidas para la feminista o el antifeminista promedio. Empecemos por lo sencillo, solo para entender que el feminismo es multidimensional. Tal como se menciona en la serie de documentales Cooked, la liberación de la mujer la ató a estándares y relaciones que ya ataban a los hombres. El surgimiento de la industria alimenticia precocinada y procesada surgió para que las mujeres que ahora trabajarían ya no tuvieran que cocinar. Es decir, que gran parte de la publicidad que quería sacar a las mujeres de las cocinas era una publicidad bastante capitalista y poco tenía que ver con la justicia social o algo por el estilo. Naturalmente, la mujer ganó importancia gracias a su capacidad de consumir. Esta capacidad superó a la de los hombres con el tiempo, lo que naturalmente llevó a la industria a la creación y explotación de todo tipo de estándares de identidad para explotar provechosamente el nicho femenino. El efecto secundario del punto alimenticio fue el empobrecimiento generalizado de la dieta promedio. Bien, después de estas comillas, está el lado ideológico. Bien, diversas autoras se dieron a la tarea de replantear el feminismo a través de sus ideas y sus percepciones. Shulamit Firestone, Kate Millett, Judith Butler intensificaron aquella labor ideológica que Simone de Beauvoir empezó. No sabemos si Beauvoir estaría de acuerdo con las conclusiones de esta oleada de autoras que construyeron nuevos feminismos e ideologías, pero sabemos que la influencia de estas autoras fue mayor. Para explicar esto brevemente lo haré en puntos.
Kate Millett afirma que la mujer está universalmente oprimida por el llamado patriarcado, el sistema de dominación que es la base de todos los sistemas. Sí, todos los sistemas. La economía, la ciencia, el arte y la familia va incluida. Más adelante, Anne Ferguson añadiría que la maternidad es el mecanismo de dominación masculina, ya que añadiendo un enfoque materialista, la mujer se considera como el medio de producción de la vida, por lo que se le aprisiona y se le esclaviza, como una forma de controlar a toda la sociedad. Considerando así que la única forma en que la mujer se podrá liberar del yugo es a través del aborto. No hace mucho Hillary Clinton afirmó que los no nacidos no tenían ningún derecho, por lo que no tenían que interponerse en el derecho a elegir de las mujeres, englobando así a bebés con hasta 9 meses de gestación. Como uno de los últimos hitos, Judith Butler plantea el inicio de la famosa ideología del género, donde argumenta que el feminismo no puede ser a menos que de verdad represente a las mujeres, pero luego cuestiona qué son las mujeres. Determina que lo que hoy vemos como mujeres o el concepto de mujer es una creación falocéntrica, por lo que considera que la liberación de la opresión masculina no recae en empoderar a la mujer. Al ser este concepto, o como ella lo denomina, constructo social, parte de todo el sistema de opresión masculina, así que asume que el feminismo ya no es representar a las mujeres, sino luchar contra el falogocentrismo, para lo cual considera que es pertinente negar la heterosexualidad, por consiguiente la homosexualidad y la bisexualidad, al considerarles a todos como consecuencias psicoanalíticas del dominio masculino, planteando que la única libertad vendría si las personas se vuelven iguales. Para eso el sexo tiene que desaparecer, pues las diferencias de sexo causan relaciones de poder y llevan siempre a una dominación, así que llama a subvertir los géneros y luego los sexos, de forma que cuando el sexo sea solo una idea, este dejará de tener un valor real. La ideología de género contiene inconsistencias y puntos débiles. Desecha casi completamente a la biología por considerarla parte del discurso falogocentrista de dominación masculina. También por fundamentarse sobre conceptos en desuso y considerados como inválidos como el complejo de Edipo. La ley parental lacaniana, entre otras cosas, afirma que la heterosexualidad surge de la prohibición del incesto. Sin embargo, el punto principal de este audiovisual no requiere demostrar la falsedad o la veracidad de la ideología del género para argumentar su punto central. Estaríamos en un error si no reconociéramos el mérito de diversos grupos feministas que han logrado todo tipo de cosas como los derechos laborales para las mujeres embarazadas, también en la creación de guarderías subsidiadas, que con el tiempo también podrían ser de gran ayuda para padres solteros, y también en la creación de un interés médico en el estudio de la salud femenina. Sin embargo, cuando empieza a fundamentarse en la lucha contra el falocentrismo o el falogocentrismo o el patriarcado, el feminismo hegemónico del que más adelante estaré hablando empieza a privilegiar ciertas iniciativas, centrándose en algunas propias de las clases medias y altas, dejando muy de lado las de las clases bajas, y sobre todo con aquellas causas que tienen que ver con la relación entre hombres y mujeres. Es bastante lógico considerando que el núcleo ideológico considera a la relación entre el hombre y la mujer como una relación de opresión. El punto es que esto ningunea a muchos hombres que tienen muchos problemas. Hablo de hombres pobres, a los que llaman privilegiados, hombres que representan la gran mayoría del porcentaje anual de suicidios en el mundo, hombres que son acusados de ser violadores por naturaleza por gran parte de los medios de comunicación, hombres que con el tiempo sentirán confusión, luego temor y por último odio. Solo es cuestión de tiempo antes de que alguien o algo haga estallar ese odio. Todo esto puede terminar como terminó lo de Trump. Independientemente de la falsedad o veracidad de la ideología del género, hay un aspecto que da cabida a una hegemonía en el feminismo, un punto que puede resultar incómodo para el pro o el antifeminista. Así que vayamos a ese tema. Como ya lo había dicho, en la política es común usar una causa de un grupo como impulso o pretexto para que un político o una ley obtengan impulso. ¿No se han preguntado si el heteropatriarcado falogocentrista busca la eterna sumisión de la mujer y para esta requiere que el hombre blanco privilegiado y heterosexual caiga? ¿Por qué recibe tanto apoyo de esos a los que supuestamente batalla? En 1969, la Fundación Ford empezó a financiar becas de estudios sobre la mujer en la Universidad de San Diego. Después, en otras universidades, siguieron la Fundación Rockefeller, la Carnegie Foundation, Turner Foundation, MacArthur Foundation, Kellogg, IBM International, Hitachi y por último, pero no menos importante, la George Soros Foundation. Ya saben, la crema innata del capitalismo, apoyando una causa que muchas veces se dice anticapitalista.
De esas universidades surgieron las ideólogas ya mencionadas, y los otros tipos de feminismos fueron atenuados lentamente. Esto como lo denunció Christina Hoff Sommers en su libro ¿Quién se robó el feminismo? Esto no solo por el apoyo económico, sino además por el apoyo político de la ONU. Tal como lo argumenta el juez Francisco Serrano, hay una relación entre las conferencias internacionales sobre la población y el desarrollo y las conferencias mundiales sobre la mujer, organizadas por la ONU. El control del crecimiento de la población debe de ser fundamental en las políticas de desarrollo social y económicas. Establecimiento del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. Comienza el preámbulo para que el aborto y la planificación familiar sean reconocidas como derecho a la salud. La ONU vincula derechos humanos individuales y familiares, con el objetivo de impulsar políticas para el control de la población. En su punto 18 se establece que lo que devalúa a la mujer es su capacidad de embarazarse. Se declara que la ONU reconoce que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre, e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación con respecto del hombre. Por lo que la ONU apoya los postulados que dieron cabida a la ideología del género y a feminismos hostiles, dejando aún más en el olvido a otras causas feministas. Imposición de la idea de que el crecimiento poblacional de una nación es un atraso en su desarrollo. Se impone el término género como tema relevante para la mujer. También se aseguró el aborto y la planificación familiar como derechos reproductivos y de salud. Se refiere a los roles y responsabilidades de la mujer y el hombre que son determinados socialmente. El género se relaciona con la forma en la que se nos percibe y espera que actuemos como hombres y mujeres, por la forma en la que la sociedad está organizada, no por nuestras diferencias biológicas. La contradicción es obvia. Primero el embarazo es lo que devalúa, y luego son las diferencias biológicas las que no importan en el trato que se le da a las mujeres. Por demás, si el género femenino es creación de la sociedad y éste recibe un trato que ya se ha dicho, es violento y denigrante, y el hombre es el que ha creado esas condiciones para oprimirla, el siguiente paso lógico de la ONU es admitir que el género femenino es opresivo para sus portadoras. Así la ONU y por tanto la política occidental se adueñaron del feminismo, desde su médula ideológica hasta su potencial político. Con presupuestos multimillonarios crearon todo tipo de institutos sobre la mujer y para la mujer, claro, bien controlados por ellos. El juez Francisco Serrano argumenta que el objetivo de esto es implementar una reducción de la población, considerando que la OMS ha incorporado el aborto como garantía contra la violencia sobre la mujer. Soros, Bill Gates, David Rockefeller Jr., que son parte del denominado Good Club, quienes aportaron 45.000 millones de libras para impulsar la salud sexual reproductiva. Las proyecciones oficiales sitúan el pico de crecimiento de la población mundial en 9.300 millones. Pensamos que podemos frenarlo en 8.300 millones. Incluso el Banco Mundial es partícipe de la presión política para imposición de políticas de género, quien también patrocina y crea sus propias asociaciones de género. El Fondo Monetario Internacional no se quedó atrás e hizo algo parecido. Y este es el mundo desigual, donde hay poderes e intereses que son muy independientes de los sexos. Independientemente de sus planteamientos, la forma en que el feminismo fue robado por el poder de la hegemonía generó esas mismas relaciones de poder que supuestamente la ideología del género quería derruir. Poco a poco se performa un feminismo que puede decir qué es y qué no es feminismo, uno que puede señalar objetivos y enemigos, uno que considera que la feminidad y masculinidad son productos y formas de opresión. Básicamente se adueñaron de un discurso con el que puedes descalificar y excluir pareciendo el justo. Lo cierto es que pocos conocen y comprenden todas las implicaciones de esto. Algunos supuestos críticos solo generan burlas más que críticas, generando un espectáculo que le da beneficios a ellos y justificaciones a las que se encierran en la ideología. Y este es el asunto. Hace ya largo tiempo que el feminismo atraviesa una crisis de representación, porque la pregunta es, ¿a quién representa el feminismo? Es cierto que la mujer enfrentó y enfrenta problemas propios. También que ha habido episodios donde han sido relegadas a ser apenas meros instrumentos de una hegemonía. Sin embargo, el hombre también fue usado de forma diferente pero de semejante calibre. El mundo nunca ha sido justo.
aunque de forma funesta sí lo ha sido equitativo, pues la guerra arrasó y arrasa casi todo por igual. Mujeres y hombres han sido apenas carne de cañón a lo largo de la historia. No se trata de invisibilizar los problemas de las mujeres, sino de expresar que los derechos y hasta la relativa libertad son conceptos y cuestiones prácticamente nuevas y frágiles ante la realidad. La guerra, la naturaleza y el desastre los ponen siempre en duda. Es reduccionista atañar toda injusticia a un contexto sexista. Claro que nuestros sexos nos hacen diferentes, pero toda la historia con todos sus procesos apenas y es conocida, y aún más difícilmente comprendible. Es lógico pensar que habrá una cantidad desconocida de factores que sí han sido modificados por nuestras diferencias sexuales. Eso no se niega, porque negarlo sería negar que somos diferentes. ¿A quién representa el feminismo? Si el feminismo no representa a todas las mujeres y excluye a unas, o reglamenta lo que ha de ser una mujer, entonces no puede ser un feminismo que aspire a lograr avances para todas. Si el feminismo renuncia a definir a las mujeres, entonces renuncia a representarlas. Cuando el feminismo asume que la idea de mujer surge de la opresión, renuncia y rehúye a identificarla. Así que para poder tener una razón de existir, tiene que trascenderla y ver más allá de ella. Leyendo la evolución del feminismo hegemónico, este análisis salta a la vista. Esta idea del patriarcado y la opresión universal que acepta la ONU es la que lleva a este punto lógico. La ideología del género en su actual modalidad, independientemente de su veracidad o falsedad, está siendo dirigida por ese poder presuntamente patriarcal que busca derruir. La ideología del género tiene severas críticas, tanto por su médula ideológica basada en el complejo de Edipo de Freud, como por no tener en cuenta la fisiología cerebral, la biología y las psicologías de la Gestalt, así como la diversidad cultural. Es importante estudiar la sexualidad humana y las diferencias entre estos sexos, pero llegaremos a muchos problemas si no lo hacemos con rigurosidad y con transparencia. La cantidad de información crítica para con la ideología del género es muy amplia. Esta información tendría que ser de vital importancia para todo seguidor de la misma. No solo esta visión contradice los postulados por los que los homosexuales abogaron durante décadas, también hay que entender que si no quieren fracasar en sus intenciones, deben de conocer sus puntos flacos, aunque esto suponga que tengan que arriesgarse a admitir que pueden estar equivocados. La realidad es difícil. Decía Václav Havel que la ideología era un medio entre la realidad y el individuo, un medio que excluye y privilegia visiones y nociones. Es decir, una ideología puede cegarnos y cuando actuamos basados en mentiras, construimos y hacemos causas endebles. Si el feminismo quiere lograr oportunidades para las mujeres o cualquier otro objetivo, tiene que intentar examinar también aquella información que le incomoda. Claramente, ante la existencia de una hegemonía con poder político y económico, esto se vuelve muy difícil. Es decir, este poder está encerrando en una burbuja esa ideología. Una burbuja que tarde o temprano terminará por generar consecuencias negativas. Por ejemplo, hay estudios pedagógicos multidisciplinares que han abordado las diferencias sexuales en el estudio de las matemáticas. Esto sin preasumir la existencia de roles de género, teniendo que pasar por la biología, neurofisiología, los distintos dotes de la psicología y por último, la sociología, para encontrar qué genera una desigualdad demográfica en las matemáticas. Desde la postura ideológica hasta un estudio riguroso de este tipo partiría de las imposiciones de género e intentaría llegar a una conclusión relacionada, es decir, no podría llegar a soluciones reales en el campo educativo. Reitero, la visión que han privilegiado los poderes fácticos del mundo es la misma que permite llegar a estas conclusiones. Ciertamente, la guerra y el ataque frontal hacia el feminismo no es una estrategia razonable para lograr la paz o un acuerdo. Eso solo genera y justifica acciones aún más radicales de aquellas acciones a las que ya hemos llegado, la segregación social y la demonización por parte de los medios de comunicación. Lo cierto es que hay una incontable cantidad de problemas que afectan a mujeres y hombres que no vamos a poder solucionar unilateralmente o con visiones que presupongan toda la realidad. En mi opinión, solo somos humanos. Tenemos que aceptar nuestras diferencias y trabajar sobre ellas, y no a pesar de ellas. Ser diferente es una maldición y una virtud, pues la diferencia nos ha llevado a generar visiones, principios y métodos importantes en el desarrollo de la humanidad. Es lógico que las diferencias generen choques, conquistas y treguas. Algunas ideas se imponen sobre otras, algunas, a pesar de la violencia detrás de ellas, se esfuman tan pronto como desaparecen sus promotores. Para lograr algún tipo de justicia, será muy ineficaz basarse en la eliminación de toda desigualdad, y más cuando se ignoran grandes porciones de la realidad.
Ya sea si te centras en las mujeres, en los hombres o ambos, nos beneficia colaborar, aunque sea entre la tensión y el conflicto. Y esto es prácticamente imposible si se avergüenza y se le lincha a cualquiera que critique cualquier postura. Esto va para todos, no solo para las feministas. Personalmente detesto el término feminazi y lo veo como una barrera entre las personas. De igual manera detesto el término machismo, porque macho en el diccionario es solo alguien de sexo masculino, por lo cual relacionar el machismo a prácticas misóginas es decir que ser muy masculino es ser muy misógino. Como ven, las fallas en los discursos son algo muy común, y no vamos a poder depurar esas fallas ante hegemonías que usan la censura y la coerción para acallar a sus detractores. Al final de este video la intención era añadir entrevistas realizadas a feministas como antifeministas. Por desgracia, por cuestiones de tiempo, logística y recursos, eso fue imposible. Es difícil dar una conclusión sobre este tema, pues es en extremo complejo y amplio. Solo puedo decir que no podemos negar las dimensiones políticas, científicas, filosóficas y materiales de los problemas y las coyunturas. Cuando una iniciativa niega estas dimensiones, solo lleva, tarde o temprano, a un desastre. Feminista, indiferente o antifeminista debe saber que el mundo no es ni de lejos una pelea de buenos y malos, sino una pelea en incontables frentes, por una variedad casi inentendible de intereses. Y eso es todo. Muchas gracias.